voy a presentar el panel que tengo. Quiero decir que me enorgullece mucho ser anfitriona de este panel. Tengo a Ariel Dazo, de Argentina, es abogado egresado de la Universidad Católica, es magíster en Derecho de Empresas por la Universidad Austral, es abogado especialista en Derecho de Empresas y es profesor de las principales universidades del país. Es un honor enorme estar con él en este panel. También está Natalia Ramírez Leiva, de Costa Rica, es abogada egresada de la Facultad de Derecho de Costa Rica y actualmente parte del equipo de GLC Abogados, un despacho muy pujante en Costa Rica. Felipe García, de España, es abogado egresado de la Universidad de Salamanca, máster en asesoría jurídica por el Instituto de la Empresa, árbitro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Unión Europea, miembro de la World Compliance Association y miembro del Estudio Círculo Legal de Madrid, que también tiene sede en Barcelona. Quiero decirle a todos que estoy resumiendo los currículums de estas personas. Y finalmente Alberto Montezuma, ex presidente de Law Alliance, es de Perú, es abogado por la Universidad San Martín de Porres de Lima, Perú, es máster en arbitraje internacional por la Universidad Internacional de La Rioja, España, es árbitro, es presidente del Consejo Superior de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, es profesor universitario, entrenador de equipos de arbitraje, está diplomado en arbitraje por la internacional por la American University College of Law de Washington, D.C. y por la Cámara de Comercio de París, la CCI. Corregime, Alberto, si lo estoy diciendo mal. Es miembro del despacho Montezuma Abogados y miembro de la CIAR en Londres, como también de la American International Commercial Arbitration Court en Estados Unidos. Así que bueno, ya están presentados, espero haberlo hecho correctamente. La metodología que elegimos para esta charla, y en pos de hacerlo dinámica, es hacer un par de preguntas que sean claves en materia de franquicia y que nos den un panorama de cómo tratar estas franquicias en los diferentes países, cómo tratar en cada país, y al final, si les parece, vamos respondiendo las preguntas que vayan haciendo en el chat. Así que bueno, bienvenidos todos y arrancamos. A mí se me ocurre, como para empezar, preguntarle a Ariel, desde su experiencia como abogado argentino, si es recomendable tener un socio local para establecer una franquicia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, según de donde nos estén viendo y escuchando. Un placer formar parte de este panel, esta invitación tan especial y tan prestigiosa. En la Argentina, tener un socio extranjero siempre tiene una doble mirada, ¿no? Por un lado, el respaldo que significa una marca internacional en un negocio donde fundamentalmente el prestigio, el marco reputacional que trae la marca y la franquicia como consecuencia de un negocio de éxito ya probado en otros mercados es fundamental. Por lo tanto, la implantación de una franquicia internacional en la Argentina tiene que venir acompañado siempre del apoyo de la marca base, digamos, del socio internacional para tener una proyección local. Ahora, la implantación del negocio de la franquicia en la Argentina puede hacerse a través de diversos vehículos y la estructura de estos vehículos depende un poco de el ánimo que tenga el franquiciante de asumir mayor o menor exposición al riesgo en el negocio local. Entonces, en general, lo que se hace en las franquicias más grandes es contratar aquí, a través de un vehículo local, un master franchisor local que tenga la exclusividad para el territorio de Argentina, donde la presencia de la marca internacional es más importante y puede tener el control de esa compañía, y luego las franquicias locales a través de vehículos esencialmente locales, que pueden ser a través de una franquicia general o franquicia con capacidad de redistribuir. Digamos, nuestra legislación, nosotros sí tenemos una legislación especial para el contrato de franquicia incorporada al Código Civil y Comercial, así lo permite. Entonces, la conveniencia está un poco en el diseño original de la manera de comercializar la franquicia que tenga el franquiciante y su mayor o menor aversión al riesgo local. A partir de ahí, el sistema que sea elegido, el vehículo local argentino le va a exigir, según la jurisdicción en donde se registre. Recordemos, la Argentina es un país federal, tiene 24 jurisdicciones distintas de inscripción de sociedades, compañías o corporaciones. Podrá exigir que el socio extranjero cumpla con mayores o menores formalidades
desde el punto de vista registral. Tener un representante local, un domicilio de ese representante local y mayores o menores extensiones de responsabilidades al representante en este tipo de situaciones. Excelente. Se me ocurre preguntar en España. ¿En España es similar, Felipe? En España yo creo que el régimen es un poquito más abierto, ¿no? Al final aquí se puede constituir una sociedad sin tener que tener un socio local, un socio nacional del Estado español, y por lo tanto en lo que se tarda en constituir una sociedad, registrar una marca, hacer lógicamente un buen contrato con ese máster franquicia que puede estar desarrollando el negocio en España, o directamente la franquiciadora con un contrato para los franquiciados, ¿no? Sería un poco los aspectos generales, ¿no?, de la cuestión. A la hora de desenvolver el negocio, lógicamente tener un apoderado en España, tener una persona que va a hacer todo tipo de gestiones aquí en cuanto a la constitución, registro de la sociedad, la puesta en marcha del negocio, buscar licencias administrativas. Aquí tenemos, si en Argentina tenéis varios estados federales, aquí tenemos 17 comunidades autónomas con 17 normativas distintas en materias administrativas, ya sea de disciplina de comercio, consumo y licencias administrativas, por ejemplo, de aperturas de centros de negocio, ¿no?, o locales comerciales. Entonces también hay que estar atento a la consecución y obtención de estas licencias administrativas, pero cada día es más fácil conseguir estas. Con una mera declaración jurada de que se van a cumplir los requisitos administrativos se puede conseguir la licencia. Aquí en España, de media aproximadamente, se están consiguiendo registrar sociedades nuevas en un plazo de 13 días, según dicen las estadísticas, y se puede hacer todavía más rápido si se hace una compraventa de una sociedad que ya está constituida. Hay empresas al efecto, despachos que ofrecemos directamente, empresas que se pueden comprar prácticamente en 24 horas y por lo tanto ya se tendría un vehículo para desplegar la franquicia en territorio nacional, con lo cual fijaros lo que minimizamos los tiempos de apertura o de lanzamiento a aterrizaje de una franquicia, ¿no? Entonces, estos fundamentalmente los requisitos que hay en España. Como digo, son livianos, me parecen flexibles. Sí que es cierto que en otros países, como por ejemplo Dinamarca o Estonia, se puede abrir una sociedad en 3 días, aquí vamos a 14, pero bueno, yo creo que con la compraventa de las sociedades se puede prácticamente tener ya la capacidad de poder contratar y desplegar todos los requisitos legales que se establece en la poca normativa que regula este contrato de franquicia, ¿no? Perfecto. O sea, muchísimo más dinámico. En Perú y Costa Rica, ¿cuán dinámico es la apertura de sociedades? Bueno, en Costa Rica, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En Costa Rica la apertura de una sociedad es bastante rápida, puede estar lista de 48 a 72 horas cuando ya se tenga toda la documentación correspondiente y no es necesario que, digamos, si es un inversionista de otro país, que se encuentre en el país en ese momento. Igual, en el mismo caso, cuando se constituye la sociedad, hay que empezar el proceso de licencias comerciales, permisos de salud, dependiendo de la actividad económica que tenga la empresa o que vaya a tener la empresa, y eso puede tardar alrededor de 2 o 3 semanas para ya funcionar totalmente en regla con todos los requisitos. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. La visión de Perú al respecto es similar al tema español. Tenemos mucha amplitud para poder constituir las compañías. Los socios pueden ser extranjeros, pero lo que sí es necesario por efectos de la regulación tributaria es que el representante legal de la sociedad que se constituya debe ser peruano o tener calidad habilitante inmigratoria para poder estar reconocido y autorizado por la Superintendencia Nacional Tributaria, la SUNAT, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y esa es la única condición. Sin embargo, el tema puede ser suplido en la medida de que el extranjero pueda obtener su calidad habilitante acá en el Perú, y con eso el tema queda zanjado. El plazo que nos demoramos generalmente para constituir, cuando hablamos de una constitución, es desde el momento de que se hace el contrato social y luego el procedimiento que tenemos en Perú es escriturarlo mediante un notario y luego inscribirlo en registros públicos. Una vez que quede inscrito en registros públicos, que demora aproximadamente 2 semanas, ¿no? Procede la inmediata inscripción en el registro tributario, que es
como lo llamamos acá, un poco la partida de nacimiento que permite el acceso a todas las instituciones, a los bancos y a todas las instituciones en el Perú. Entonces, finalmente, la idea de la política peruana es promover la inversión y promover el negocio acá en el Perú, así que las facilidades siempre están al alcance de aquel que quiera ejercer el negocio acá en el Perú. Gracias. Excelente, excelente. Creo que hace un buen pantallazo de cómo iniciar. Otra pregunta que se me ocurre, que personalmente siempre nos preguntan a nosotros, es saber cuán frecuente puede ser demandado el franquiciante o la franquiciadora por los trabajadores de la franquiciada en caso de despido. Es un tema más bien laboral. Pero supongo que todos lo deben tener presente al momento de instalar la franquicia. Natalia, ¿cómo es en Costa Rica? Que en Costa Rica nosotros no tenemos legislación específica sobre el contrato de franquicia ni sobre este modelo de negocios, entonces aplican las normas regulares para cualquier tipo de sociedad. Al constituir el contrato de franquicia, las empresas tienen que ser totalmente independientes entre sí. Por lo tanto, no existe responsabilidad laboral de la franquiciante sobre los trabajadores contratados por la empresa franquiciada. Sin embargo, esto se tiene que asegurar mediante la forma en que se constituye el vínculo comercial. Por eso es en el contrato de franquicia donde se debe especificar las diferentes responsabilidades y obligaciones de cada parte para evitar este tipo de ambigüedades en sentido de obligaciones laborales y patronales, así como obligaciones referentes al funcionamiento del negocio que le tocaría y son responsabilidad de la empresa franquiciada, para evitar que se considere esta como una simple administradora o distribuidora de la empresa franquiciante. A la hora de interponer la denuncia, las personas trabajadoras pueden denunciar a toda la cadena de empresas si gustan, incluso al franquiciante, pero es en el proceso judicial administrativo que se debe probar con quién se mantenía la relación laboral. Por eso debe quedar claro para todas las partes, incluso desde el contrato tanto de franquicias como desde el contrato de trabajo, quién va a ser el patrono de las personas trabajadoras, con quién mantienen la relación. Esto tiene que quedarle muy claro a las personas trabajadoras para que no exista confusión, y también se recomienda evitar prácticas como el permitir que la persona trabajadora trabaje en diferentes franquicias de la misma empresa o de la misma cadena de empresas para evitar este tipo de confusión de quién es mi empleadora. Perfecto. En Argentina, Ariel, eso quedó bastante más claro desde la sanción del código, ¿no? Claro, nosotros tenemos en la legislación laboral argentina es tremendamente protectiva de los intereses del trabajador, impidiendo cualquier tipo de renuncia a sus derechos, e incluso bajo normas convencionales como las de la OIT. Pero tenemos un fallo señero de los años 90, donde claramente distinguió el contrato de franquicia como un contrato entre personas jurídicas totalmente independientes y que por lo tanto no correspondía la solidaridad laboral, como lo señalaba recién Natalia, y después alguna jurisprudencia contradictoria bajo la figura de la comunidad económica o el grupo económico vertical o la identidad de logo, marca, pretendió expandir esto, que tuvo algún éxito en los años 2000 y siguientes, lo que fue de alguna manera consolidado en contra, digamos, a través de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial del año 2015, que estableció taxativamente dos cuestiones. La primera es que no hay salubridad laboral, salvo fraude, el fraude todo lo corrompe, y la otra, que de alguna manera limita la posibilidad de fraude, es la independencia absoluta de franquiciante y franquiciado desde el punto de vista de la constitución jurídica de sus vehículos. Es decir, el franquiciante no puede tener participación accionaria ni cuota parte en las sociedades franquiciadas. Por lo tanto, tampoco podría haber aquí ningún tipo de solidaridad laboral porque no hay identidad de persona. Excelente, excelente. Otro de los puntos de conflicto y analizar en las legislaciones es el tema de daños y perjuicios a consumidores. Saber si responde franquiciado, franquiciadora o los dos. En España, ¿eso cómo es, Felipe? Bueno, pues aquí en España la responsabilidad de la franquiciadora va creciendo cada día más, ¿no? Es una triste noticia, ¿no?, para los franquiciadores, ¿no? Sí que es cierto que hay que estar al caso,
puntual, ¿no? Y analizar exactamente qué tipo de actividad ha desplegado la franquiciadora de cara a generar esos daños y perjuicios a los consumidores. Pero lo cierto y verdad que cada vez hay más pronunciamientos en contra de las franquiciadoras en esta responsabilidad ante consumidores. Como decía Ariel, si el derecho laboral argentino protege a los trabajadores argentinos, aquí pasa algo similar con los consumidores. Los consumidores tienen muchísimas garantías, tienen derechos, hay normas exhaustivas, detalladas y prolijas que definen claramente que un consumidor debe estar protegido cuando entra a un establecimiento bajo un rótulo, una marca, y que eso de alguna manera no tiene que traducirse, no digamos en una responsabilidad solidaria, porque no hay una responsabilidad solidaria ahora mismo de los franquiciadores, pero lo cierto y verdad es que hemos visto pronunciamientos en alguna intoxicación de algún producto. En concreto, recuerdo ahora una sentencia de Segovia donde se imponía una condena a una franquiciadora por un suministro de productos defectuosos. Imaginaos un maltratamiento sanitario o médico que se haya producido por el seguimiento de la franquiciadora, donde haya una intervención directa a la franquiciadora en esos daños y perjuicios, pues ahí habría una responsabilidad, una corresponsabilidad del franquiciado y de la franquiciadora, ¿no? Miramos con preocupación estas sentencias en el despacho. Y como os digo, cada día más está creciendo esta responsabilidad de las franquiciadoras respecto a demandas de daños y perjuicios de los consumidores. No es para alarmar a los empresarios, pero sí que hay que de alguna manera significarles que lógicamente cuando hay cualquier tipo de intervención o participación que puede generar o incrementar esos daños y perjuicios a los consumidores, la franquiciadora puede ser responsable o corresponsable de esos daños ante los juzgados. Claro, el derecho del consumidor va absorbiendo y va invadiendo. En Argentina, Ariel. Bueno, yo en Argentina hago dos distinciones, porque hemos tenido el caso en el cual el franquiciado se consideró consumidor. Ahí tenemos un caso específico, el famoso caso Masachesi, en donde se entendió que esto no era una relación de consumo, aunque en Argentina la relación de consumidor está cambiando, está ampliando y aparece la noción también de prosumidor, pero el contrato de franquicia respecto al franquiciado no es de consumo. Entonces ahí sacamos una cosa, puede haber incumplimiento en el contrato de franquicia y daños y perjuicios derivados de incumplimiento del franquiciante en relación a la regla, digamos, al contrato madre, pero no como derivados del consumo desde el punto de vista del franquiciado. Ahora bien, como bien lo decía Felipe, y en ese sentido es idéntico, nuestro derecho al consumidor, el derecho consumeril, como se llama acá en Argentina, cada vez ha tomado mayor amplitud, es nuestro nuevo derecho civil. Uno podría decir que nuestro derecho patrimonial se ha convertido todo en derecho empresario, y la contrapartida es la protección del consumidor por vía de esta ampliación de responsabilidad. Toda la cadena de comercialización es responsable, pero dependerá del tipo de franquicia, si hay intervención directa del franquiciado en los productos que el franquiciante entrega directamente al consumidor, y entonces allí sí hay que tener cuidado. En nuestro país lo que se ha amplificado muchísimo es la noción de compliance, tanto de un lado como del otro, en la obligación de entregar los productos que corresponden, y entonces, como tenemos además, con la modificación del Código Civil, una obligación genérica de prevenir el daño, creo que es una actividad importantísima. La adecuada, debida diligencia previa y bien cumplida puede eximir de responsabilidad. A mí, Ángeles, si me dejas añadir, aquí en España hubo recientemente... Gracias. Hubo recientemente una serie de resoluciones jurisprudenciales, sentencias, donde muchos consumidores reclamaron que no se habían prestado una serie de servicios dentales, porque una franquicia no había cerrado directamente y había cobrado por anticipado servicios dentales, y ha habido una serie de demandas en cuantía bastante importantes, que finalmente han sido desestimadas en su totalidad, porque al final se demostró que, lógicamente, quien estaba cobrando esas cantidades era la empresa franquiciada, que tenía, lógicamente, un paraguas obligacional distinto a la franquiciadora, y por lo tanto, en caso de un cierre, un concurso, una quiebra, y que no se presten esos servicios que se han pagado por adelantado a los consumidores, en este caso, los juzgados aquí en el Reino de España han declarado que la franquiciadora no puede responder de esas cantidades que no le han sido entregadas. Esto es importante porque en muchas ocasiones eliges mal al franquiciado de turno, no tiene solvencia, cierra, ha cobrado por anticipado servicios y tienes a consumidores enfadados
poniendo demandas de responsabilidad a las franquiciadoras, que son las que están en pie, ¿no? Porque tienen lógicamente más solvencia. Para dar tranquilidad a nuestros oyentes, aquí los juzgados españoles excluyen de responsabilidad a las franquiciadoras y en casi todas las sentencias las excluyen de responsabilidad, pero como os digo, hay algún caso que estamos viendo que está salpicada la franquiciadora en responsabilidad, ya sea solidaria o corresponsable, en estos daños y perjuicios que se le generan a los consumidores. Sí. Excelente. O sea, escucho desde... Sí, Alberto. No, yo creo que sí quería distinguir acá, que acá en Perú sí hay una, o sea, en primer lugar no tenemos una legislación acerca de franquicias, entonces tenemos que ir tomando referentes legales de distintas fuentes. Pero en este tema del consumo nosotros tenemos un código del consumo y no se reconoce la solidaridad entre el franquiciador y el franquiciante, o sea, y en todo caso la responsabilidad frente al consumidor es directamente del franquiciado, ¿no? Y sin embargo, sí porque hay pronunciamientos, y lo que distinguen es que de pronto puede haber un incumplimiento contractual respecto a las normas de la franquicia para la ejecución, ya sea y la realización de los bienes y servicios que provee, pero no hay una vinculación directa con el franquiciante. Entonces, eso es algo que ahora, el derecho al consumo en el Perú está en pleno desarrollo, a pesar de que tenemos trabajando este tema hace mucho tiempo, pero debido a la demasiada concentración que existe en el órgano administrativo, es que digamos, los derechos del consumidor son a veces venido a menos, son un tanto soslayados. Eso, y así que hay una política de impulsar a que las empresas comiencen a tomar actitudes de reconocimiento hacia el consumidor, no solamente otorgándoles beneficios para la compra o el consumo de los servicios, sino también abriéndole los canales necesarios para que puedan formular sus reclamos frente a un disgusto del producto, ¿no? Tenemos el libro de reclamaciones, que es muy usado y que es un elemento disuasivo muy fuerte acá en el Perú, porque daña mucho la reputación comercial del establecimiento y obviamente de la marca, ¿no? Así que es más o menos por ahí como se maneja este tema y la reacción sobre todo del público consumidor frente a deficiencia de producto o deficiencia de servicio. Excelente. Natalia, contanos cómo es en Costa Rica, así tenemos el panorama completo. Ok, bueno, en Costa Rica hay que analizar cada caso en particular porque sí, ambas partes pueden llegar a ser responsables dependiendo del caso, principalmente si existe responsabilidad del franquiciante cuando existen vicios o defectos en la cosa ofrecida al público que nacen desde ese como conocimiento de know-how de cómo se construyó el producto. Entonces, en Costa Rica sí pueden llegar a ser responsables el franquiciante y sí dependerá mucho de cada caso en particular. Si existen diferentes instancias que apoyan bastante a la persona consumidora, pero también va a depender mucho de lo que indique el contrato de franquicia, de cómo se diferencian este tipo de responsabilidades. Y también se recomienda al franquiciador que podría pedir una póliza en temas de responsabilidad para su protección en este tipo de casos. Sí. Excelente, bajar el conflicto desde ahí. Hablamos en estos dos últimos puntos de conflictos y jurisprudencia y demás. Alberto, te aprovecho con tu experiencia en arbitraje para preguntarte si consideras positivo resolver conflictos en temas de franquicia mediante arbitraje. Ok, sí, bueno, la pregunta es muy buena y la respuesta quizás es transversal y es aplicable a todos los lugares donde se hace, los países que son receptores de esta clase de negocios de franquicia, que somos todos. El arbitraje como un medio de solución de controversias tiene una serie de ventajas que las destaco y que son aplicables en casi todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los países del mundo han adscrito la ley Modelo UNCITRAL. La ley Modelo UNCITRAL es una ley que ha sido adoptada ya sea bajo la forma de arbitraje internacional o incluyéndolo también en el arbitraje doméstico como es en el Perú,
que uniformiza la reglamentación, la regulación del arbitraje, del trámite del arbitraje. ¿Cuál es una de las ventajas de este tema del arbitraje? El arbitraje, en primer lugar, es la separación, no irnos al Poder Judicial, sino resolver las controversias por los propios medios que plantea el convenio arbitral. Y una de las ventajas es la reserva y confidencialidad. En esta clase de negocios, en donde puede haber y surgen disputas entre el franquiciador y el franquiciante, ¿no? El dueño de la franquicia y el receptor de la franquicia, pueden surgir una serie de disputas que pueden llegar a soluciones prácticas dentro de un proceso arbitral que no necesariamente sean necesarios que sean compartidas en la comunidad, digamos, comercial o en la comunidad jurídica, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede con el tema del Poder Judicial? El Poder Judicial, las sentencias son públicas, entonces se enteran primero de la problemática que existe entre dos compañías y cuál es la solución que se está dando y cómo se ve grabada una u otra. El otro tema también interesante, importante, es que cuando uno recurre al arbitraje, tiene la posibilidad de designar al árbitro, designar a la persona que va a resolver la controversia, ¿no? Hay unas fórmulas y hay unas maneras de hacerlo. ¿Y por qué? No solamente porque uno designa a la persona que considera que tiene capacidad para poder, le da la confianza suficiente para poder resolver la controversia, sino que adicionalmente esta persona reúne ciertas condiciones particulares que cada parte esboza y resalta para hacer una designación. Uno de ellos es la especialidad, el conocimiento de la materia, el conocimiento. Por ejemplo, evidentemente, si tuviera yo un arbitraje en España, o en Argentina, o en Costa Rica, obviamente tenemos a 4 especialistas en este momento, ¿no? Felipe, a Ariel y a Natalia, que conociendo estos temas de franquicias le dan la confianza a la parte de que va a saber comprender el problema, se mueve en ese ambiente y va a poder tener una decisión lo más acorde a la realidad y lo más acorde probablemente al derecho que se está invocando. El otro tema es la celeridad y la rapidez que existe. Evidentemente, algo que siempre nos quejamos es la morosidad de la decisión que emiten los jueces por la carga de trabajo que es fuerte. Sin embargo, en este caso, el tema se transforma. Y es muy simple hacer un convenio arbitral, ¿no? Hay que incluirlo dentro del contrato y el hecho de incluirlo obliga a las partes a resolver la controversia mediante arbitraje. Entonces, es un tema transversal, es un tema importante y para resolver esta clase de conflictos. Sin embargo, también, inclusive, hay una serie de tendencias que se analizan internacionalmente. En el Perú particularmente sí está legislado, es de incluir a terceros que no son parte del convenio arbitral, pero por su relación comercial dentro del intercontractual, dentro de la relación comercial, puede ser también traído y resolver cualquier disputa que haya mediante arbitraje. Entonces, como digo, sí es propio y es conocido por todos. Tenemos acá colegas que conocen el derecho mercantil profundamente y saben que el arbitraje es, según los autores, los académicos, es el medio de resolución de conflictos por antonomasia, ¿no? Natural dentro de los negocios, dentro de las relaciones comerciales. Entonces, mi sugerencia siempre es que cuando se haga un contrato se contemple la factibilidad de introducir una cláusula arbitral que permita a las partes resolver sus controversias mediante arbitraje, siguiendo los procedimientos establecidos ya sea en la ley del país y también en los reglamentos que quieran hacer. Y con un agregado de que como no hay límite, las personas, los especialistas que pueden resolver estos problemas pueden ser de otros países, no necesariamente si el conflicto sucede en España tienen que ser españoles, pueden ser argentinos, costarricenses, peruanos, portugueses, en fin, aquel especialista que le quepa la confianza a la persona que lo va a designar. Entonces, y eso hace que este medio nos abra una posibilidad de poder resolver con eficiencia y con más premura cualquier controversia que pudiera surgir entre las partes que intervienen en ese contrato.
Eso es algo que te tendría que decir Ángeles. Perfecto, o sea, muy recomendado en los contratos de franquicia una cláusula arbitral porque resuelve de forma eficiente, rápida y menos costosa cualquier litigio, incluso más beneficioso para las partes porque tiene una mirada de alguien, alguien que puede saber mucho más de la materia, lo que le da, bueno, esa eficiencia que hablabas, Alberto. No lo voy a pasar a otros países porque esto es para todos, me parece que está súper completa la respuesta. Voy a plantear otro tema que también preocupa. Veo una pregunta en el chat sobre esto, así que yo la tenía pensada hacer, la voy a hacer. En caso de que exista competencia postcontractual y medio una cláusula penal para satisfacer por el franquiciado, ¿qué requisito debe darse para que el juzgador la aplique en su plenitud y en qué caso puede ser moderada? Felipe, desde tu mucha experiencia en compliance. No, a ver, nosotros representamos a distintas franquiciadoras, distintos sectores, ¿no? El tema de la competencia postcontractual es el gran caballo de batalla, el gran problema que tienen los franquiciadores que ponen el dinero, la inversión, que ceden su marca, su know-how, sus conocimientos, procedimientos, protocolos, manuales, y los ponen en manos de un tercero que es el franquiciado que con su mejor saber leal y entender, pone y despliega el objeto de la franquicia en un territorio en concreto, ¿no? Lo que pasa es que al final, en muchas ocasiones, el contrato se frustra, se resuelve ese contrato y el franquiciado se queda en el mismo territorio, un territorio cercano a donde estaba explotando la franquicia, y al final el franquiciador se queda, uno, sin franquiciado, dos, se queda sin los royalties, y tres, y lo más importante es que la persona que estaba antes en la red de franquicias está fuera compitiendo con la franquiciadora y con las personas que además están interesadas en ese territorio y no entran precisamente porque está este ex franquiciado haciendo competencia postcontractual. Si esto no se protege por parte de los árbitros o por parte de los juzgados, al final las franquicias tienen el peligro de desaparecer. Entonces, lo que vemos aquí en España es que es lícito, es legal, está admitido en derecho que los franquiciadores y los franquiciados pacten cláusulas penales de competencia postcontractual, siempre y cuando se limiten a un año y dentro de un territorio, lógicamente, que sea razonable, que pueden ser 500, 400, 600, 800, 1200 metros, y por lo tanto se proteja a la franquiciadora en el año después de romper el contrato o terminar el contrato, para que lógicamente el franquiciado no pueda seguir prestando los servicios que estaba prestando durante la vida del contrato de franquicia, ¿no? Lo cierto y verdad es que cada día más nos estamos encontrando con resoluciones donde se están estimando parcialmente las demandas, donde se pide las cláusulas penales que están contempladas en los contratos, pero en muchas ocasiones se moderan y a veces se desestiman incluso demandas cuando se está exigiendo el cumplimiento de esa competencia postcontractual, ¿no? Entonces, son pleitos muy complejos donde se están metiendo en la ecuación cuestiones que, a mi juicio, no se deberían meter dentro del examen por parte del juzgado de si se tiene que aplicar o no una cláusula penal. Por ejemplo, se está haciendo una actividad idéntica, análoga, parecida, no parecida, cuando se está haciendo lo mismo, aunque se adiccionen otros servicios o se vendan otros productos parecidos, pero que el core, lógicamente, de la facturación sea lo que realmente se ha cedido en el contrato de franquicia, pues lógicamente se tiene que aplicar la cláusula penal en plenitud, ¿no? Esta es mi opinión, ¿no? Lo cierto y verdad es que ahora mismo los juzgados aquí en España, como tienen esa capacidad de moderación, en muchas ocasiones estiman la demanda, pero la recortan, la moderan. Es decir, si pides 300.000, pues a lo mejor te dan 150.000, o te dan 50.000, o 190.000, o 220.000. Es decir, en casos análogos y dependiendo del juzgado, te encuentras con resoluciones judiciales pues distintas, ¿no? Con lo cual la seguridad jurídica a veces deja un poco que desear, ¿no? Por eso os digo que hay que
medir mucho cuando se pone una demanda de este tipo y sobre todo ver si efectivamente la franquiciadora que tú tienes y estás representando tiene un buen know-how, si tiene unos buenos manuales de franquicia, si tienen tecnología puntera, si han invertido en I+D, si tienen un buen seguimiento en la postventa, si hacen las cosas de una forma perfecta, fetén, buena, ¿no? Porque muchas veces se va a exigir un pacto de competencia postcontractual, pero es que la franquiciadora no ha cumplido el seguimiento que tenía que dar, por ejemplo, al mantenimiento de las máquinas o, por ejemplo, al suministro de consumibles. En muchas ocasiones la franquiciadora falla porque no tiene un buen máster de franquicia que no hace bien la postventa, el seguimiento, ¿no? El mantenimiento, como digo, de la franquicia, ¿no? Por lo tanto, no puedes exigir ante los tribunales o árbitros el cumplimiento que has pactado en cuanto a competencia postcontractual, ¿no? Si tú estás incumpliendo el contrato, no puedes exigir, lógicamente, que luego, una vez se termine la franquicia, se siga continuando la explotación en los mismos terrenos, ¿no? Por lo tanto, hay que ver el caso en concreto, pero lo que no está de más, si se tiene dudas, ¿no?, acerca de que se puede plantear una oposición a esa demanda, diciendo que no hay un know-how potente, fuerte, genuino, ¿no?, y que está de alguna manera confirmado con documentación, con certificaciones de la maquinaria, con una tecnología, un departamento de I+D que ha trabajado y que sigue trabajando en mejorar la franquicia. Pues si en eso no se está seguro, pues en muchas ocasiones es mejor no hacer esa demanda, como os digo, porque tiene riesgo, lógicamente, de que diga el propio juzgado de que no hay un know-how que se haya acreditado por parte de la actora, ¿no?, de la demandante en este caso. Pero bueno, para descargar, lógicamente, responsabilidad a los juzgados, lo cierto y verdad es que en muchas ocasiones hay estimaciones integrales de la demanda, pero como os digo, no es algo como que tiene un título cambiario, ¿no?, que se pone, oye, ha incumplido, tengo un informe de detectives, tengo un informe mystery y por lo tanto acredito que está haciendo la misma actividad y por lo tanto me van a dar 250.000 euros que hay en la cláusula penal. No, hay muchas circunstancias que se pueden alegar, como por ejemplo la nulidad de las cláusulas, una falta de proporcionalidad entre las obligaciones de la franquiciada y de la franquiciadora, una oscuridad en esa cláusula penal que al final se hace valer ante los tribunales. Hay muchas cuestiones, como digo, que hay que de alguna manera conjugar y estudiar antes de interponer una demanda de este tipo. Por lo tanto, es un tema muy controvertido, es un tema, yo creo, que muy problemático aquí a nivel España, y por lo tanto yo creo que en cuanto a documentación hay que hacer, como a nivel preventivo, hay que hacer un contrato donde se blinde efectivamente esta posición jurídica de la franquiciadora, donde se determine claramente qué es lo que puede y no puede hacer el franquiciado una vez resuelva o termine el contrato, y sobre todo esa cláusula de competencia postcontractual, clavarla, que sea clara, que sea concisa y que un juez cuando la vea la entienda transparente. Eso yo creo que es lo mejor, el mejor consejo que se pueden llevar los oyentes que nos están escuchando y que tienen intención de desplegar una franquicia aquí en España. Si me permites complementar lo que dice Felipe, yo precisamente el gran riesgo que existe de acudir a los juzgados es precisamente que los jueces, por más especialidad que tengan, estos temas no son de uso diario, de siempre, y necesita un grado de especialización. Por eso ahí la importancia de introducir una cláusula arbitral dentro del contrato, porque en la cláusula arbitral nos asegura la posibilidad de que todos aquellos conocimientos que nos acaba sucintamente de mencionar Felipe puedan ser considerados por gente como él, por ejemplo, que es especialista en la materia. En tanto que un juez, por más que sea un juez especializado en comercial, tiene otros temas, ¿no?, que son mucho más recurrentes, como aquella letra de cambio que se puede cobrar simplemente por el mérito, y eso es un tema pues, que es su discusión y está harto conocida. Pero este tema requiere conocimiento especializado. Por eso yo insisto de que deben siempre considerar la inclusión de un convenio arbitral dentro de estos contratos, que nos van a permitir inclusive que el especialista que conoce cómo es que se desarrolla el negocio, ¿no?, sepa cuál es la magnitud que representa una competencia postcontractual. Yo, para un poco comentarte, Alberto, como veo desde el punto de vista de aquí de España el tema del arbitraje, tenemos grandísimas cortes arbitrales, buenos árbitros, pero también todas esas cortes hay árbitros que no tienen experiencia, ¿no?, y te pueden tocar. Si no puedes, lógicamente, designar ese árbitro, como tú habías dicho, en un escenario ideal, ¿no? Entonces, no, pero todo eso se pacta, porque claro. Hay que pactar que designes, porque lo peor, o sea, hay criterios. Lo peor que puedes tú acordar es de que sea un tercero el que designe.
Y esa es la ventaja que tiene el arbitraje, que tú tienes que designar el árbitro. Está claro. Lo que pasa que desde el punto de vista también de los honorarios, por ejemplo, aquí muchos clientes que tenemos no quieren pactar a que sea un árbitro o una corte la que dirima la controversia. Primero porque tienes que adelantar muchas veces no solo el dinero que te piden como provisión de fondos a ti como parte actora, sino también, si no lo paga la contraparte, tener que tú directamente aportar la provisión de fondos del demandado, ¿no? Entonces ya se sienten doblemente ultrajados, ¿no? Tienen que adelantar el dinero de la defensa jurídica. Y luego hay otro punto también importante, no solo los honorarios, sino que cuando tú tienes el laudo, siendo estimatorio íntegramente, además con la imposición de las costas arbitrales en este caso, aquí en España te tienes que ir a un juzgado para hacerlo efectivo, para ejecutarlo. Y precisamente los juzgados que ejecutan aquí en España estos laudos arbitrales están directamente colapsados, no han cogido el ritmo después de la pandemia y están absolutamente atascados, con lo cual lo que ganas de alguna manera en la tramitación del procedimiento arbitral lo pierdes en la propia ejecución si no te paga en cuanto a la condena dineraria o la condena de obligación de hacer dispuesta en el laudo arbitral, y ese tiempo ya de alguna manera también ya lo pierdes, ¿no? Porque tienes que pasar por los juzgados que, como te digo aquí, precisamente los de ejecución de laudos están absolutamente atascados. Entonces estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices, pero en cuanto a los tiempos aquí en España, más o menos a lo mejor te puedes ir igual, y en materia de honorarios es algo muy doloroso que a una persona que le están, por ejemplo, haciendo competencia postcontractual, que encima pague los honorarios del árbitro de su parte, porque el demandado, lógicamente, no los va a pagar y no le vas a poder embargar, lógicamente, las cuentas, porque en muchas ocasiones ni tiene solvencia, ni lo va a hacer, ni tampoco hay ninguna disposición legal para embargar cuentas, ¿no? Para que pague el 50% de lo que va a valer el procedimiento arbitral. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo, pero aquí en España hay matices, ¿no? Hay que ver si efectivamente, y dependiendo del tipo de franquicia que vayas a asesorar, si conviene o no dirimir las controversias en los juzgados, o bien en una corte arbitral, o bien, como bien dices, designando un árbitro, ¿no? Que es un poco el escenario ideal que tú marcabas de inicio. No es un escenario ideal. Hay una pregunta sobre el costos escenario de real. honorarios de arbitraje, Alberto, así que si Sí. te pido que no solamente le respondas vos, sino también si Ariel y Natalia tienen algún dato sobre coste del proceso arbitral, porque hay una pregunta sobre esto. Los costos del proceso arbitral, para la fijación de ellos, depende qué clase de procedimiento se utilice. Si se escribe una cláusula para arbitraje institucional, las instituciones arbitrales tienen unas tablas de costos para eso, que está en función del monto de la reclamación, y ya sea vía demanda o reconvención, ¿no? O de contrademanda. Lo importante en este asunto es de que existen criterios para la imputación final de los costos, y generalmente el criterio que se utiliza es el criterio de la parte vencida. Aquel que pierde paga los costos. Felipe hizo una tingencia interesante donde decía: ¿qué sucede cuando vas al arbitraje y la otra parte no quiere pagar? Y es que cuando nosotros vamos al arbitraje tenemos que ponernos en la posición de que siempre el que va demandado siempre va a hacer los problemas. Y el primer problema que va a querer hacer para poder bajar, que el tema se caiga, es no pagar. Y entonces, dentro de la provisión de costos que tiene que preparar la parte, tiene que considerar esa contingencia. Y que tiene que tener, y que tiene que considerar la posibilidad de su recupero posterior frente a la parte vencida. Ahora, y en lo que yo sí difiero es en el tema de los plazos, porque un proceso arbitral en promedio puede durar un año, y yo estoy seguro que un litigio en corte no dura un año. Por lo menos se puede echar, acá en Perú, por ejemplo, un proceso de esta naturaleza, que es un proceso de conocimiento, que es más o menos el escenario que se presenta, en primera instancia puede demorar 2 años, en la Corte Superior tienes un año más, y en la Corte Suprema tienes 2 años. Entonces tienes 5 años de proceso frente a un proceso arbitral que puede durar un año, dependiendo del reglamento y dependiendo el procedimiento que se estima. Y ese costo es muy importante, porque no sé porque por más que lleguemos al momento de la ejecución después de 5 años, ¿no? Y estemos en la vía para seguir ejecutando, después de 5 años la situación es distinta. Distinto es llegar al juez ejecutor en un año o un año y medio, digamos así,
¿no? Para que se ejecute en ese momento. La situación económica de ese infractor, de ese demandado, evidentemente es distinta. Ahora, si vamos a ponernos de que los demandados son unos, son unos gángsters, entonces definitivamente olvídense de litigar, porque la justicia no sirve para eso, ¿no? Nunca vamos a tener la efectividad, ¿no? Eso es un poco en líneas generales de lo que tenemos que considerar en el tema de costos, efectivamente. Y además eso en el arbitraje te permite medir el impacto económico que esto representa. O sea, por eso es importante designar a gente que conoce la materia, para que pueda entender y pueda contextualizar bien el problema que va a resolver. Mariel. Ariel, Natalia, Yo ¿quieren tengo aportar? alguna experiencia en esto y depende un poco también de la cláusula arbitral. Digamos, la clave en esto para que funcione bien es que se trate de un tema, digamos, arbitrable y que el venue elegido sea eficiente. La ICC es un recurso muy interesante. Los costos en general están previstos, o sea, pueden ser previsibles, lo que en la justicia argentina nunca puedes determinarlos. En cuanto a los tiempos, siempre son mucho menores, y también muchas veces la cláusula arbitral obra por presencia. Entonces el conflicto suele resolverse en esta instancia, ¿no? Para evitar males mayores. Igual, como decía Rosenberg, los contratos son tan buenos como la gente que los firma. Por lo tanto, digamos, siempre puede ocurrir que llegues al extremo de tener que ejecutar, como dice Felipe, y tengas allí entonces un tiempo adelantado. Un tema adicional que a mí me gusta plantear, no solo en franquicias, sino en algunos otros contratos de especialidad: recurrir a arbitrajes especializados. En Argentina tenemos un par de cámaras que atienden el tema de marcas y franquicias, que pueden tener este tipo de tribunales que funcionan con un criterio, ¿cómo te puedo explicar? En el buen sentido de la palabra, corporativo o gremial, digamos, con el ojo de la industria. Y entonces es un ojo mucho más, incluso más especializado, porque tiene en cuenta las posiciones de las partes, con independencia, y a su vez con la idea de que hay que cuidar el negocio para todos. Eso a mí me parece que es una alternativa muy interesante. Sí, bueno, creo que en estas últimas preguntas coincidimos bastantes los 4 países. En Costa Rica, de igual manera, se recomienda siempre que el contrato de franquicia incluya la cláusula de cómo se van a resolver la resolución de conflictos. Existen igual varias instancias a las que se pueden acudir que de igual manera establecen los costos del arbitraje. Igual con la cláusula de competencia. Con la cláusula de no competencia se permite esta cláusula en los contratos comerciales y, como dijo Felipe anteriormente, sí debe estar regulado en tiempo, espacio, en el objeto, y no debe ser excesiva, principalmente respecto a su penalidad, para que se pueda ejecutar. Y de igual manera siempre va a ser mejor la vía de arbitraje antes de ir a Tribunal de Justicia, porque la mora judicial es bastante amplia. Entonces también esta parte que mencionaba Alberto del costo de tener el proceso ahí durante 5 años, que esté siempre pegado, que salga siempre registrado de que existe este proceso, que la gente pueda ver sobre qué es. Entonces, como que eso también tiene un costo también para las empresas, en sentido de digámoslo, publicidad, de saber que está este proceso pendiente. Entonces, creo que aquí coincidimos bastante los 4 países. Excelente. Excelente. Se me ocurre... yo creo, estuvimos hablando un poco responde como referencia, preguntar sobre la política de fijación de precios, porque sé que es bastante disímil en diferentes países. No sé, en España es bastante restrictivo, ¿no, Felipe? Sí, aquí estamos empezando desde hace ya un tiempo acá a tener problemas, ¿no? Tenemos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de competencia, perdón, la CNMC, que puede imponer sanciones preocupantes, ¿no? A nivel económico a las empresas que fijen directa o indirectamente los precios. Por lo tanto, mucho cuidado con esos contratos, mucho cuidado con esas campañas, circulares, órdenes que les envían
a la franquiciadora, a sus franquiciados para determinadas campañas, pues vamos a poner las hamburguesas o vamos a poner el tratamiento X a este precio durante el Black Friday. Cuidado, porque choca, la verdad. Yo sé que en muchos de vuestros países choca esta idea, ¿no? Porque además precisamente la franquicia es precisamente un negocio que está estandarizado. Precisamente lo que buscas es que un negocio que está en un territorio distinto a donde vas, que se encuentre de alguna manera pues el mismo equipamiento, los mismos productos, incluso los mismos precios, ¿no? Incluso en un estado tan pequeño como el español, pues si te vas a un establecimiento del norte, cuando te vayas al sur, encontrar los mismos servicios, los mismos productos y mismo precio, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que dice la lógica de todo consumidor. Pues no, aquí en España lo que se está últimamente dirimiendo por parte de jueces y tribunales, y ya nos cuento ya la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, es que precisamente estas prácticas donde la franquiciadora directamente da órdenes directas o indirectas de fijar unos precios X en concreto, estaría afectando a las normas de competencia. Hay resoluciones ya nacionales, también hay resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaran estas prácticas ilegales y anticompetitivas, ¿no? Por lo tanto, cuidado en estos contratos donde de alguna manera el franquiciado se les hace asumir una política de precios fijada por la franquiciadora, que es estricta, que además no evalúa los costes estructurales de la propia franquicia, donde no evalúa ningún coste de este pequeño empresario que es el franquiciado, y por lo tanto se les impone sin más que se le dote a sus precios, a los productos o servicios un precio determinado. Esto nos lo encontramos con sorpresa en algunas franquicias de gran renombre. Lógicamente, rápidamente intentamos hacer modificaciones, adendas, anexas al contrato. Por supuesto, los nuevos contratos se firman con modificaciones a esta cláusula de fijación de precios y por lo tanto hay que estar atentos en materia de asesoramiento a cualquier orden o campaña lanzada desde la franquiciadora hacia abajo a los franquiciados, donde en España, como digo, se prohíba fijar los precios de forma directa o indirecta a los franquiciados. Esto es una alerta roja y, como os digo, está todos los días dirimiéndose en los tribunales. No os quiero contar ya los efectos que puede desplegar esto en un procedimiento judicial, incluso acarreando la nulidad de la cláusula, incluso la nulidad del propio contrato. Por lo tanto, los efectos son perversos y, por lo tanto, la fijación de precios tiene que ser excluida, expulsada de cualquier contrato de franquicia. Entiendo que acá en Argentina es diametralmente opuesto, ¿estoy equivocada, Ariel? No, en realidad, a ver, nuestras normas de derecho a la competencia están siempre ligadas a la capacidad del fijador de precios de controlar el mercado. Tiene que tener una porción de mercado relevante como para que sea el único fijador de precios, o que no haya otro que sea capaz de competir con ellos en la fijación de precios, y para eso necesita por lo menos un 35 o un 40% del mercado total. Eso en materia de franquicia es muy difícil de obtener. Pero por otra parte, nuestro tema de precios está completamente desligado de la cuestión de franquicia o franquiciante para empezar a transitar una cuestión del costo que tiene el franquiciado de mantener su empresa abierta y poder pagar el royalty y los fees y qué sé yo, con lo cual si no tiene una política de costeo adecuado a que los ingresos superen a sus egresos, la franquicia simplemente va a quebrar, cosa que tampoco quiere el franquiciante. Entonces, entiendo que más allá de la política de fijación de precios entre un rango y un rango, primero, la cláusula, si no es abusiva, no va a ser eliminada por un juez, y por otra parte, como estamos en un entorno tremendamente complicado desde el punto de vista inflacionario, nuestros precios van por otro lado. La fijación de precios del mercado argentino tiene que ver con la necesidad que tiene el franquiciado de contener sus costos. Así que no creo que el franquiciante aquí pueda influir demasiado, porque si no lo mata. Natalia, en Costa Rica, ¿tenés un panorama de esto? Y bueno, en Costa Rica sí se puede establecer cláusulas que regulen un poco los precios entre ambas partes para que sean congruentes, para que exista una línea similar, pero cada esquema de precios debe de elaborarse con cuidado al margen de ganancia, de una ganancia razonable, como hablaba
Ariel, y también de teniendo en cuenta gastos e impuestos que debe pagar cada parte en cada país, como si en Costa Rica si estoy pagando los royalties, tengo que hacer una retención, tengo que tener en consideración ese tipo de gastos e impuestos para poder fijar los precios en el país. Alberto, no sé si querés aportar algo desde la óptica de Perú. Sí, bueno, acá en el Perú el tema de la competencia es un tema bastante regulado. Acá hay procesos que son, digamos, muy importantes. En este momento hay un proceso de competencia de fijación de precios a los comercializadores del gas, de gas licuado de petróleo, y porque aparentemente se ha detectado un tema de aparente fijación de precios. Sin embargo, dentro de las políticas del Estado de promover el acceso a este bien, es publicar con una aplicación que la promueve el mismo Ministerio de Energía y Minas, que es el que regula la actividad de la venta del gas, los precios que deben tener este combustible diariamente, y lo sitúa inclusive en las estaciones de servicio que lo venden. Entonces hay una gran discusión al respecto, pero es un poco para ver cómo es que se viene monitoreando este tema de la fijación de precios y la concertación de precios. Pero efectivamente, como ha dicho Ariel, el tema de la influencia en el mercado es importante, porque tendríamos que, en el tema de franquicias, tendríamos que determinar cuál es el mercado que abarca esto, ¿no? Para que sea determinante una afectación a los derechos del consumo, del consumidor. Entonces, y que pueda ser sindicado como un acto predatorio y violatorio de la ley. Entonces, sí, lo que siempre se tiene que recomendar es un especial cuidado para la estructura de los precios y la estructura de los costos para la fijación de precios y la fijación de las tarifas que las empresas que intervienen en la franquicia actúen. Entonces, igual la recomendación es siempre mantener en cuenta este criterio, ¿no? Para no pueda surgir alguna sospecha que pueda inducir a una investigación y sobre todo que cause dolores de cabeza a la relación, ¿no? Entre todos los que hacen uso de la franquicia. Excelente, gracias. A mí me queda como última pregunta para esta charla, para dar después paso a las preguntas que nos fueron haciendo los participantes, es sobre los problemas del franquiciador con los máster franquicia. A ver quién me... Yo, Ángeles, te puedo dar un poco la perspectiva general, ¿no? De problemas que hemos visto, ¿no? En el despacho, cuando un empresario, un franquiciador, al final hace un contrato con un máster franquicia, está entregando su negocio, ¿no? Para ser explotado en un territorio, ¿no? Entonces, al final, los problemas son bastante frecuentes y recurrentes, ¿no? Casi siempre son del mismo patrón, ¿no? Normalmente el propio máster franquicia que está en el territorio y que tiene que hacer el suministro, postventa, reparaciones, el apoyo al franquiciado, que es una de las obligaciones paradigmáticas del contrato de franquicia, pues en muchas ocasiones vemos que falla, ¿no? El máster franquicia. Si falla el máster franquicia, falla la franquiciadora, ¿no? Y al final terminan fallando las franquicias y terminan cerrando la franquicia, ¿no? Uno de los problemas más recurrentes que hemos visto es que el propio máster franquicias lo que hace en muchas ocasiones es incluso ocultar en los centros que tiene abiertos en el territorio donde está explotando la franquicia. Es decir, no dice que tiene 100 centros y al final tiene 200, ¿no? Muchas veces declaran la mitad o hay una pequeña parte que no se declara y por lo tanto no se pagan los royalties que están pactados en el contrato. Es decir, hay una falta de labor de inspección por parte de la franquiciadora y se aprovecha de esa falta de inspección y supervisión el propio máster franquicia y de alguna manera le puentea los datos económicos, le puentea los royalties que le tiene que pagar y no se los paga, no se les abona. Eso es uno de los problemas más frecuentes, ¿no?
Otro de los puntos frecuentes es que el propio contrato, que en muchas ocasiones no hemos tenido la oportunidad, lógicamente, de hacerlo nosotros o de redactarlo nosotros, nos encontramos que las causas de resolución en muchas ocasiones no están contempladas precisamente estos temas, la ocultación de los datos de los centros, no pagar, por ejemplo, determinadas aportaciones que tiene que pagar, por ejemplo, los royalties o, por ejemplo, el contrato de mantenimiento de los equipos, que tenga que pagar un porcentaje el máster franquicia, no se paga a la franquiciadora y esto no está ni siquiera contemplado como causa de resolución dentro del contrato entre la franquiciadora y el máster franquicia, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con estos contratos que estamos firmando con aquellas personas que van de alguna manera a desarrollar el objeto de la franquicia en un territorio porque les estamos dando en una llave con un coche que pueden realmente no solo cargarse la franquicia, sino hacer un daño reputacional importante a nuestra franquicia, ¿no? Otro de los temas que nos hemos encontrado es que cuando un empresario encuentra una persona de confianza, le dice, oye, venga, hacemos el contrato, ponte rápidamente a registrar la marca en este territorio. ¿Qué es lo que hace en muchas ocasiones el máster franquicia? Que lo registra a su nombre de persona física o a la empresa máster franquiciadora que se va a ocupar de explotar el negocio. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchos países, por ejemplo Portugal, el primero que registra es el titular de la marca. Luego ponte a decir tú que esa marca la llevas tú explotando durante 15 años en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, etc. Pleito costoso, largo, tedioso y a veces con un resultado incierto, ¿no? Con lo cual, consejo, franquiciador, siempre registra tú la marca antes de directamente explotar un territorio. Es algo que no cuesta demasiado dinero, 2.000, 3.000, 4.000 dólares y de alguna manera te aseguras que la marca va a estar siempre en tu posesión y que si tienes cualquier problema con ese máster franquicia puedes resolver ese contrato y seguir con tu marca operando con otro máster franquicia, ¿no? Con lo cual el tema de las marcas muy importante y a modo preventivo siempre intentar hacerlo uno mismo a través de sus abogados, apoderado, consejero delegado, persona de confianza en el territorio donde vaya a explotarse esa franquicia, ¿no? Y poco más, ¿no? O sea, hay muchos más, lógicamente, problemas que se tienen con el máster franquicia, pero como os digo, es fundamental no solo tener un buen contrato con los franquiciados, sino tener un contrato férreo y donde se fijen unas bases sólidas y transparentes entre la franquiciadora y el máster franquicia, ¿eh? Es muy importante tener un contrato de máster franquicia potente y que de alguna manera asegure la inversión y asegure esa reputación que tiene que tener la franquicia en el territorio donde se vaya a aterrizar, ¿no? En resumen, importantísimo nuestro trabajo. Prever un contrato que vea que sea redactado por alguien con experiencia y que haya visto ya todos estos problemas en otros y poder preverlos. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo sobre este tema y la problemática con los máster franquicias. No, hay quizás para ahí, en el sistema argentino tener en consideración que bajo la nueva ley el franquiciante no puede tener injerencia directa en los negocios del franquiciado. O sea, no puede haber participación accionaria de ningún tipo. Hay alguna pregunta por ahí que espié a ver si podía tener injerencia en el gobierno corporativo. No puede ni debería tenerla. Ahora, sí. La franquicia puede tener un sistema de auditoría permanente y la obligación del franquiciado de entregar al franquiciante la información que éste requiera para ver la correcta marcha de la franquicia, eso por supuesto. Y también el franquiciante tiene la posibilidad de generar conferencias o reuniones, o digamos, del grupo de franquiciados para, digamos, aunar políticas para evitar que la franquicia se deteriore en el mismo territorio, porque también puede ser un tema, o sea, coordinar políticas en ese sentido dentro de la franquicia no me parece que pudiera estar prohibido bajo ningún aspecto de la ley de defensa de la competencia, bajo la mirada de la ley argentina. Sobre esto último que acaba de mencionar Ariel, sí me gustaría coincidir en respecto a Costa Rica porque no debe de existir este tipo de situaciones donde se pueda confundir quién tiene la dirección o quién tiene la potestad de actuar dentro de la franquicia. Tienen que estar las empresas totalmente separadas para evitar este tipo de problemas que hemos hablado durante todo el chat del tema de responsabilidad en cada caso. De igual forma, en el Perú, como no tenemos una legislación particular sobre el tema, tenemos la misma visión que ha manifestado Natalia, en el sentido de que hay que establecer claramente la separación de modo de que no traiga cola de problemas, ¿no?
y que efectivamente incida en que el negocio no funcione, ¿no? Entonces, ese es en líneas generales, porque asumimos la línea que tiene Costa Rica. Como abogados, al menos, que recomendamos las cosas. Correcto. Bueno, con esto respondimos una de las preguntas que tenemos en el chat, va en la parte de preguntas y respuestas, sobre si puede existir injerencia de la franquicia en el gobierno corporativo del franquiciado. Voy a leerles, si están de acuerdo, alguna de las otras preguntas. Frances Solá pregunta, ¿podrían hablar sobre el tiempo mínimo que un modelo de negocio debe demostrar es exitoso para poder ser franquiciado? ¿Es igual en todos los países? ¿Creen debe haber un mínimo? ¿Hasta qué punto es un requisito sine qua non? Una buena pregunta. En España no hay realmente ningún plazo mínimo, ¿no?, de expansión o de experiencia que tenga que acreditar la franquiciadora que tenga que desenvolverse, ¿no?, dentro del territorio nacional, ¿no? De hecho, la información precontractual, que es una de las pocas obligaciones que tiene la franquiciadora para con los franquiciados a la hora de iniciar un contrato de franquicia, precisamente está establecida un par de normas, bueno, el Real Decreto 201/10 y en la Ley de Ordenación de Comercio Minorista, y lo que precisamente se dice respecto a esto es que la franquiciadora, en esa información precontractual que tiene que entregar 20 días antes de la formalización del contrato con el franquiciado, tiene que acreditar una experiencia, pero no habla de ese plazo mínimo. Dice que tiene que constar la propia norma, la fecha de creación de la empresa, las principales etapas de evolución y el desarrollo de la red, y describir el sector de actividad, ¿no? También tiene que, lógicamente, describir las obligaciones que va a tener el franquiciado, tiene que darle la dimensión, estructura y centros que están abiertos, ¿no?, y la organización de la red, para de alguna manera darle una reflexión, o darle toda la información posible al franquiciado de dónde se va a meter primero, con quién se va de alguna manera a comprometer, qué dinero va a tener que invertir y qué experiencia tiene. Pero dentro de esa experiencia, precisamente, no se alberga ningún tipo de, entre comillas, edad mínima de la franquicia, ¿eh? A mí sí que me parece deseable, yo creo que va por ahí un poco la pregunta, que hubiese un plazo mínimo, ¿no? Hay franquicias, es verdad, que con un año y medio tienen un recorrido fantástico y una expansión internacional absolutamente brutal, pero brutal. Hay franquicias que de repente tienen 1000 centros y lo hacen en menos de 2 años. Entonces, un plazo de al menos un año, ¿no?, me parece cuanto menos por dar un criterio, ¿no?, y por de alguna manera darle seguridad a estos franquiciados que al final van a depositar una parte importante de su dinero. Es una inversión al fin y al cabo, y por lo tanto esta información precontractual que hay que dar en España, como digo, 20 días antes del contrato, debería establecer al menos un mínimo, ¿no?, de esa trayectoria que tiene la franquiciada. Pero es también difícil dar un plazo de un año, por ejemplo, porque, como os digo, hay veces que hay franquiciadoras que nacen en 2-3 meses y absolutamente son franquicias explosivas, ¿no?, a nivel de apertura de centros, ¿no? Hay veces que incluso no hacen un gran cribado del franquiciado y siguen abriendo. Otra cosa es luego ya el mantenimiento de la franquicia, ¿no? Que hay franquicias que suben así, también bajan así, y hay otras que suben y entran lógicamente en valle, ¿no? Entonces, bueno, el dar un plazo es arriesgado, pero bueno, por dar una estabilidad y una seguridad a los franquiciados, que yo creo que va por ahí un poco la pregunta, yo creo que un año estaría bien, porque en la práctica nos dice que incluso franquicias con poco más de un año y poco ya pueden tener una buena experiencia, ¿no?, un buen know-how para transmitir a los franquiciados, ¿no? En el caso de Argentina, esto está específicamente previsto en el 1514 del Código Civil y Comercial como una obligación del franquiciante de proporcionar con antelación al final del contrato, no dice qué plazo de antelación, información económica y financiera, no la define, económica y financiera, no sabemos si son balances, flujos de caja o qué, sobre la evolución de 2 años de unidades similares ofrecidas a la franquicia. Es decir, no solamente
no del franquiciado, sino de otras unidades ya franquiciadas a las ofrecidas. Me pregunto, en un caso que no he tenido, de ofrecimiento de franquicias de menos antigüedad, como las que cuenta Felipe, cómo se comportaría, digamos, en un caso de jurisprudencia. Pero aquí siempre entendemos que estas son normas supletorias de la voluntad de las partes, y por tanto podrían aceptar algo menor, en la medida que lo hayan articulado de común acuerdo. En cuanto a la duración de la franquicia, esto es un tema un poco más espinoso, porque tenemos una especie de un reenvío de un mínimo de 4 años de duración de la franquicia, que es un reenvío que viene del contrato de concesión. El contrato de concesión en la Argentina, concesión comercial, su modelo de negocios es el de la terminal automotriz concesionaria de venta al público de automotores, que requiere una gran inversión de inicio. Pero bueno, este fue el plazo que se estableció como plazo mínimo de duración, entendiendo que son los plazos mínimos para el recupero de la inversión inicial. Me parece que en franquicia es exagerado en muchos casos, y se puede pactar un monto menor en base a las mismas ideas que antes les establecía, y también hay montos, digamos, plazos mucho menores en casos especiales como ferias, congresos, exposiciones ad hoc, etc. Excelente. Bueno, Natalia. en Costa Rica, al no tener una regulación específica, no existe un plazo mínimo para cuándo se puede realizar un contrato de franquicia. Esto va a depender de la asesoría tanto legal, tributaria, como de este estudio de mercado que se debe hacer previamente antes de tomar la decisión si su negocio se encuentra apto o no para empezar este modelo de negocios. Sí creo que es bastante importante tener esta parte precontractual muy estudiada y realizar todas las investigaciones correspondientes para evitar que exista algún problema, sorpresa a la hora de realizar el contrato de franquicia. Gracias, Alberto. ¿Querés agregar algo? Sí, no, bueno, igual en la misma línea de Natalia, al no tener una legislación. Sin embargo, este es un campo en el Perú, un campo no sembrado, pero que puede resultar muy fértil, porque los negocios se pueden hacer con mayor libertad, y toca a los asesores legales poner la cota de la medida. ¿Qué cosa es lo que puede ser más recomendable y más conveniente para ambas partes, no solamente para el cliente, sino para asegurarles el éxito del negocio? Entonces, y al no existir tampoco una legislación, hay muchos referentes, como los que nos acaba de comentar Felipe y Ariel, que pueden servir de base para establecer ciertos lineamientos que nos aseguren también el propósito del negocio, o sea, que sea exitoso para ambas partes. Entonces, es una consideración. Yo digo, a veces nos encontramos con que existen estos grandes vacíos legales que no representan una incertidumbre, sino una posibilidad de un empresario de poder hacer un buen negocio, ¿no? Con la mayor amplitud. Y lo que sucede acá, y lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, ¿no? en el tema vinculado al área de las apuestas en Perú. Las apuestas en Perú no están reguladas, recién están entrando en un proceso de regulación, y eso ha permitido de que haya muchas casas de apuestas. Y el hecho, y este fenómeno, ¿no? El impacto jurídico es que recién comienza como una regulación. Entonces, de esa misma manera podemos ocultar el panorama que existe en el Perú respecto a la posibilidad de establecer franquicias. Perfecto, gracias, Alberto. Queda una pregunta más de Frances, y es, respecto de la expansión comercial del modelo de franquicia internacionalmente, ¿hasta qué punto creen necesario que deben apoyarse los franquiciadores en especialistas de comercio exterior por la implicancia de temas tan específicos como aduana, licencia, supply chains? A mí me parece fundamental, sobre todo cuando tu franquicia se dedica, por ejemplo, a temas de alimentación, de servicios, no digamos a temas de prestación de servicios con aparatología técnica complicada, donde necesitas una serie de certificaciones en muchas ocasiones. Tienes que buscar empresas que certifiquen precisamente esa maquinaria, ¿no? Que además
en muchas ocasiones se va a utilizar ya no solo para profesionales, sino para consumidores y usuarios, ¿no? Entonces hay que medir mucho en todo lo que se pone en el mercado y no solo a nivel de licencias, como digo, sino de certificaciones y en muchas ocasiones propias licencias que tienen que expedirte autoridades administrativas, por ejemplo, en materia de alimentación, en materia pues, de organismos químicos, etcétera, etcétera, ¿no? Como he dicho anteriormente, el tema de certificación de la maquinaria aquí en España es fundamental porque se controla todo tipo de aparato electrónico de baja, media y alta tensión, tiene que tener una maquinaria una serie de requisitos, ¿no? De seguridad, por aquello de que lógicamente se va a implementar con ellos tratamientos en muchas ocasiones a consumidores y usuarios, y en el sector alimentación pues lo mismo, ¿no? Lo que un alimento no supone absolutamente ningún tipo de licencia ni ningún tipo de requisito aduanero, pues aquí a lo mejor en España sí, por lo tanto hay que estar exactamente al tipo de comercio que va a establecer la franquicia en territorio nacional, y por lo tanto contar con una persona que es especialista en este tipo de cuestiones de comercio exterior, como digo, aparatología, tecnología, y todo tipo de pues, licencias sanitarias, por ejemplo, si tienes que abrir un centro sanitario, qué tipo de licencias tienes que obtener, etcétera, etcétera. Tener un socio, un partner o un despacho o una empresa o un especialista que te asesore, lógicamente aminora primero los tiempos de la puesta en marcha del negocio y aminora los riesgos que vas a tener, lógicamente, a nivel de sanciones y a nivel, lógicamente, de paralización de cualquier tipo de negocio, tener un partner, ¿no? Que te asesore en esas cuestiones que son muy específicas y muy distintas en cada uno de los países. Correcto. No sé si alguien más del panel quiere aportar sobre esta pregunta. En la Argentina es exactamente igual, la misma situación respecto de esto, pero yo quisiera agregar algún temita más, que sería el tema de fondos, ¿no? En pago de regalías en el exterior, etcétera. Que entiendo que en la Argentina, con la coyuntura, hay que estar muy al día respecto a estas cuestiones, porque va variando permanentemente. Esta es una recomendación adicional para los que en este momento vayan a encarar un negocio con Argentina a nivel internacional, en franquicias y en cualquier cosa que deseen invertir. Bueno. Sí, correcto, opino tal cual lo dijiste. No sé si Alberto, Natalia, quieren decir algo más sobre este punto. No, coincido con Felipe Bueno. de que se puede, o sea, toda asesoría es necesaria, más cuando se va a hacer internacionalmente, buscar asesoría legal en ambos países y también algo específico de la actividad que se vaya a traer. Entre mayor asesoría son menos las consecuencias y los problemas sorpresas que pueden sorprender en el desarrollo del negocio, entonces siempre va a ser lo más recomendado. Muchas gracias. Bueno, tenemos, hay más preguntas, pero creo que todas las fuimos tocando posteriormente a que las hayan realizado, así que estamos con las preguntas. Hay un par de comentarios muy atinados también en el chat, por si alguien los quiere revisar. Bueno, creo que hemos dado un pantallazo general, pero a su vez muy práctico para todo el que quiera franquiciar o franquiciarse, y para los abogados de quienes quieran franquiciar o franquiciarse. Les agradezco este panel. Son grandes profesionales, así que me honra haber estado con ustedes, y le agradezco a todos los participantes, que fueron muchísimos, así que estoy muy contenta con el éxito de nuestra charla. Los esperamos en las próximas sobre otros temas internacionales que les va a servir seguramente a todos quienes piensan expandir negocios. Por mi parte, gracias y me despido. No sé si ustedes quieren despedirse. Están todos habilitados a saludar. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor estar con vosotros. Gracias, Ángeles, por tu extraordinaria intervención, moderación, y sobre todo a todos los participantes que han estado durante la hora y 20. Y gracias a todos por su atención, por supuesto. Igual, muchas gracias. igual, Sí, muchísimas muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, Gracias por su atención y los esperamos para cuando gusten. Muchas gracias a todos y gracias por escucharnos. Gracias.